8 de mayo de 1945. 14 horas con 37 minutos de la tarde. Campo de prisioneros provisional cerca de Metz, Francia. La subteniente Margarete Weber, de 26 años, enfermera del 12º Ejército Alemán, permanece de pie entre 347 mujeres alemanas capturadas después del colapso final del Reich. Han caminado 89 kilómetros en 4 días sin comida, sin agua limpia, durmiendo en cunetas. Sus uniformes están rotos, cubiertos de barro seco y sangre. El olor a sudor y desesperación es tan denso que los guardias estadounidenses mantienen una distancia de 5 metros. Margarete mira a las mujeres que la rodean. Sus rostros están demacrados, sus ojos hundidos. Algunas tienen llagas abiertas en los pies donde las botas militares han desintegrado la piel. Durante 6 años la propaganda del Reich les había dicho exactamente qué esperar si caían en manos estadounidenses: violación, tortura, ejecución sumaria. El ministro de propaganda Joseph Goebbels había sido claro: los estadounidenses son bestias sin honor. Tratarán a nuestras mujeres como los soviéticos trataron a las alemanas en el este. Margarete había visto las fotos, había leído los panfletos, había escuchado los testimonios de soldados que juraban haber visto atrocidades estadounidenses. Pero lo que no sabía era que todo era mentira, y la verdad que estaba a punto de descubrir la haría llorar por razones que nunca imaginó. Un sargento estadounidense del 70.000 Monobatallón de Infantería, Robert Anderson, de 31 años, se acerca al grupo con un intérprete. Anderson es un hombre enorme. 1,89 de altura, 95 kilos de peso, brazos del grosor de un tronco de árbol. Lleva un cuchillo de combate M3 en el cinturón. Margarete siente que su corazón se acelera e instintivamente da un paso atrás. Las mujeres alrededor de ella se agrupan más cerca como animales acorralados. Anderson nota el miedo y levanta las manos en un gesto universal de calma. El intérprete traduce: necesitamos inspeccionar a cada prisionera. Es protocolo. Por favor, formen una fila. Las mujeres no se mueven. Anderson suspira y se acerca directamente a Margarete, quien está en el frente del grupo. Usted primero, dice el intérprete. Si quieres ver cómo este momento desmorona 6 años de propaganda nazi, por favor pulsa ese botón de me gusta. Nos ayuda a compartir historias que revelan la verdad detrás de las mentiras de la guerra. Margarete tiembla mientras Anderson se acerca. Puede ver el cuchillo M3 claramente. La hoja mide 16.5 centímetros y está afilada en ambos lados. Anderson se detiene a 60 centímetros de ella. Su rostro no muestra emoción. Levante los brazos, ordena a través del intérprete. Margarete obedece lentamente. Sus manos tiemblan tanto que apenas puede mantenerlas en alto. Anderson observa su uniforme con atención. El vestido militar alemán está rasgado en varios lugares. Hay manchas de sangre seca en el hombro izquierdo de cuando asistió a un soldado herido hace 3 días. Pero lo más importante, el uniforme está infestado. Durante 4 días caminando por los escombros de Alemania, Margarete y las otras prisioneras habían dormido en graneros abandonados, en edificios bombardeados, en cualquier lugar donde pudieran encontrar refugio. Los piojos eran inevitables. Anderson puede verlos, pequeños puntos oscuros moviéndose en las costuras del uniforme. Saca el cuchillo M3. Margarete grita, por favor, no!, e intenta retroceder. Pero un guardia estadounidense la sostiene firmemente de los brazos desde atrás. Anderson da un paso adelante. Margarete cierra los ojos llorando, esperando el dolor, esperando la humillación, esperando que la propaganda tenga razón. Entonces, siente el cuchillo. La hoja fría toca su hombro derecho y Anderson, con un movimiento rápido y preciso, corta la manga de su uniforme desde el hombro hasta el codo. Nada más. Margarete abre los ojos confundida mientras Anderson corta la otra manga. Luego, con cuidado deliberado, corta las costuras laterales del vestido desde las axilas hasta la cintura. El uniforme se abre, pero Margarete todavía lleva una camiseta interior debajo.
Anderson guarda el cuchillo. Quítese el uniforme, ordena el intérprete. Va a recibir ropa limpia y desinfección. Margarete se queda paralizada sin comprender. El intérprete repite: no la estamos lastimando. El uniforme está infestado de piojos. Si no lo quitan ahora, toda el área se contaminará. Va a recibir ropa limpia, ducha con agua caliente y desinfección. Es protocolo sanitario. Margarete mira a Anderson. El sargento ya está caminando hacia la siguiente prisionera para hacer exactamente lo mismo. No hay violencia, no hay humillación, solo eficiencia clínica. Las lágrimas de Margarete cambian de miedo a algo más complejo. Confusión, alivio y algo que ella no puede nombrar todavía. Vergüenza por haber creído las mentiras. Los estadounidenses no habían venido a violarlas, habían venido a desinfectarlas. El protocolo del Ejército de los Estados Unidos para prisioneros de guerra era claro y estaba documentado en el Manual de Campo FM 1940, actualizado en 1943. Todo prisionero capturado debía pasar por un proceso de desinfección en las primeras 24 horas. Paso 1. Inspección visual para identificar signos de enfermedades contagiosas o infestaciones. Paso 2. Remoción de uniformes infestados mediante corte con cuchillo de combate para evitar propagación de piojos al quitarse normalmente. Paso 3. Ducha con agua caliente y jabón desinfectante durante mínimo 10 minutos. Paso 4. Inspección médica para llagas, infecciones o heridas que requieran tratamiento. Paso 5. Provisión de ropa limpia, uniformes de prisionero, o en casos extremos, ropa civil estadounidense excedente. El proceso estaba diseñado no por humanidad, sino por pragmatismo militar. Los piojos transmiten tifus y el tifus puede matar a cientos de soldados en semanas. Un prisionero infestado en un campo sin desinfectar podía iniciar una epidemia que mataría tanto a prisioneros como a guardias. Los estadounidenses no estaban siendo amables, estaban siendo inteligentes. Pero para las prisioneras alemanas que esperaban brutalidad, el pragmatismo parecía misericordia. Escribe Rhymes en los comentarios si estás descubriendo esta historia increíble. Margarete se quita el uniforme rasgado y otras 346 mujeres hacen lo mismo. Están paradas en camisetas interiores y ropa interior, vulnerables, esperando el siguiente horror. En cambio, un grupo de enfermeras del Army Nurse Corps aparece con toallas y jabón. Enfermeras, mujeres, no soldados, no hombres con intenciones violentas. La teniente Helen Carter, de 29 años, enfermera de Iowa, se acerca a Margarete con una toalla limpia en las manos. La ducha está allí, dice en inglés mientras el intérprete traduce. Agua caliente, jabón desinfectante. Tómese su tiempo. Margarete no puede moverse y está llorando de nuevo. ¿Por qué nos tratan así?, pregunta en alemán con voz quebrada. Se supone que debían odiarnos. El intérprete traduce la pregunta a la teniente Carter, quien mira a Margarete directamente a los ojos. Porque ustedes son prisioneras de guerra, no animales, y nosotros no somos nazis. La respuesta golpea a Margarete como un puñetazo físico. Durante 6 años le habían dicho que los estadounidenses eran monstruos. Durante 6 años le habían dicho que Alemania era la civilización defendiéndose de la barbarie. En cambio, aquí estaba siendo tratada con más dignidad por sus enemigos que por su propio régimen en los últimos meses de la guerra. Las duchas estaban montadas en una estructura provisional. Cortinas de lona, tuberías conectadas a un generador de agua caliente del ejército. Margarete entra y el agua caliente la golpea. Es la primera vez que siente agua caliente en 7 semanas. Llora bajo el agua, no de dolor sino de alivio, de confusión, de algo que se está rompiendo dentro de ella. El jabón desinfectante huele a químicos pero limpia efectivamente. Puede ver el barro, la sangre seca, las capas de mugre desapareciendo por el desagüe. Tarda 18 minutos en la ducha. Nadie la apura, nadie la observa. Las enfermeras están afuera esperando con toallas. Cuando sale, le entregan una toalla seca, ropa interior limpia y un uniforme de prisionera hecho de tela de algodón gris.
No es elegante, pero está limpio y no tiene piojos. La teniente Carter también le entrega algo más, un paquete de vendas y pomada antibiótica. Para las llagas en sus pies, explica el intérprete. Cúrelas ahora antes de que se infecten. Margarete mira el paquete asombrada. En Alemania, durante los últimos meses, ni siquiera los soldados heridos tenían suficientes vendas. Y aquí sus enemigos le estaban dando suministros médicos para tratar ampollas en los pies. La propaganda no había preparado a Margarete para esto. Nada la había preparado para la humillación de descubrir que todo lo que le habían enseñado era una mentira. Si todavía estás viendo esto, eres parte de la historia misma. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el desenlace. El tratamiento de las prisioneras alemanas en el campo de Metz no era excepcional, era estándar. Todos los prisioneros de guerra capturados por las fuerzas estadounidenses en Europa pasaban por el mismo proceso: desinfección, inspección médica, ropa limpia, asignación a barracones con camas y mantas. Y luego algo que sorprendía a cada prisionero alemán sin excepción: comida. Esa noche a las 18 horas, las prisioneras fueron llevadas a un comedor provisional con mesas plegables, bancos de madera, platos de metal y comida caliente. Cada prisionera recibió 400 gramos de estofado de carne con verduras, 3 rebanadas de pan blanco, una manzana y café caliente con azúcar. Las calorías totales: aproximadamente 2100. Para contexto, las raciones civiles alemanas en las últimas semanas del Reich habían caído a menos de 1000 calorías por día. Muchas de esas mujeres no habían comido una comida completa en semanas. Margarete mira el estofado. El vapor sube del plato y huele a carne real, a papas, a zanahorias. Mira a su alrededor y todas las prisioneras tienen la misma expresión de incredulidad. Una mujer mayor de unos 45 años empieza a llorar mientras come. Otra simplemente se sienta y mira el plato sin tocarlo, como si tocarlo fuera a hacer que desapareciera. Margarete come lentamente y cada bocado es una revelación. Los estadounidenses están alimentando a sus prisioneras mejor que el Reich. Alimentó a sus propios ciudadanos en los últimos meses. ¿Cómo luchas contra un enemigo que te alimenta después de capturarte? ¿Cómo justificas la guerra cuando el enemigo barbárico te trata con más humanidad que tu propio gobierno? Esas son las preguntas que Margarete no puede responder. El tratamiento humanitario de prisioneros de guerra por parte de Estados Unidos no era altruismo puro, era estrategia. El general Dwight Eisenhower había emitido directivas claras sobre el tratamiento de prisioneros alemanes. Cada prisionero bien tratado es un testimonio viviente de que la propaganda nazi es falsa. Cada prisionero es potencialmente un agente que debilita la voluntad de luchar del enemigo. Funcionaba perfectamente. Los soldados alemanes capturados escribían cartas a sus familias describiendo el trato estadounidense. Esas cartas eran interceptadas por la inteligencia alemana, pero eran demasiado numerosas para censurarlas todas. La palabra se extendía rápidamente. Para finales de abril de 1945, unidades enteras del ejército alemán se rendían específicamente a las fuerzas estadounidenses en lugar de soviéticas. No porque los estadounidenses fueran débiles, sino porque sabían que serían tratados según las convenciones de guerra. Margarete pasó 7 semanas en el campo de prisioneros de Metz antes de ser trasladada a un campo más permanente en Luxemburgo. Durante esas semanas nunca fue golpeada, nunca fue abusada, nunca fue torturada. Trabajó en la cocina del campo pelando papas y preparando comidas para otros prisioneros. Recibió las mismas raciones que los guardias estadounidenses y tuvo acceso a atención médica cuando desarrolló una infección en el pie. Un médico del ejército estadounidense la trató con penicilina, el antibiótico que Alemania había intentado producir durante años sin éxito. Y lentamente, la realidad reemplazó la propaganda. Los estadounidenses no eran monstruos. Alemania había perdido no solo la guerra militar, sino la guerra moral. En septiembre de 1945, Margarete fue liberada. El Reich había colapsado y no había país al que regresar.
se quedó en Francia trabajando como enfermera en un hospital que atendía tanto a civiles franceses como a exprisioneros de guerra alemanes que no tenían a dónde ir. En 1947, emigró a Estados Unidos con un programa de visas para trabajadores médicos. En 1952, se convirtió en ciudadana estadounidense. Trabajó como enfermera en Boston durante 34 años. Se casó con un veterano estadounidense de la guerra y tuvo 2 hijos. Nunca olvidó el momento en que el sargento Anderson cortó su uniforme con un cuchillo. El momento en que esperaba brutalidad y recibió procedimiento sanitario. El momento en que toda la propaganda se derrumbó frente a la realidad. Margarete Weber murió en 1998, a los 79 años. En su testamento dejó una carta para sus nietos, explicando por qué había elegido convertirse en ciudadana estadounidense. La carta decía: «Me enseñaron a odiar a los estadounidenses. Me dijeron que eran bárbaros sin honor. Pero cuando caí en sus manos no me violaron, no me torturaron, me dieron una ducha, ropa limpia y comida caliente». Y ese simple acto de humanidad destruyó 6 años de mentiras en 30 segundos. Elegí vivir en Estados Unidos porque aprendí que un país que trata bien a sus enemigos capturados es un país que valora la humanidad por encima de la ideología. No todos los prisioneros alemanes fueron tratados perfectamente. Hubo abusos, hubo campos donde las condiciones fueron terribles, especialmente en los primeros meses de 1945. Cuando millones de prisioneros abrumaron la capacidad logística del ejército estadounidense. Pero el estándar, la política oficial, la intención documentada, era tratamiento humano según las convenciones de Ginebra. Y ese estándar salvó vidas, no solo de prisioneros, sino de soldados estadounidenses, que eventualmente fueron capturados y tratados mejor, porque Alemania sabía que sus propios prisioneros estaban siendo tratados con dignidad. La reciprocidad en el tratamiento de prisioneros es una de las pocas victorias morales de una guerra llena de horrores. ¿Qué opinas de esta historia de propaganda versus realidad? ¿Conocías el contraste entre lo que los alemanes esperaban y lo que realmente experimentaron como prisioneros estadounidenses? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que cambiaron el curso de la historia. Activa la campanita para no perderte ningún episodio.